Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo hoy a la sesión 27 de este curso. Hoy nos tocaba, como les dije ayer, el tema del inconsciente, ¿no? Y hoy y mañana también, creo que mañana también vamos a seguir con el inconsciente y el viernes vamos a cerrar con el yo idea. Hola Nubia, así que está bastante interesante esto que vamos a ver hoy, porque todos sabemos que tenemos una mente que está dividida en un consciente y en un inconsciente, y que la mayor parte de nuestra vida psíquica está regida por este inconsciente famoso. Bueno, yo voy a empezar acá, por este ladito, donde están los cuadritos, y vamos a ver el primero, que habla del contenido y la acción del inconsciente. La totalidad de nuestra vida psíquica no queda limitada al conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones que vivimos conscientemente. Al margen de nuestra conciencia vigílica habitual, existe en nosotros una incesante actividad de impulsos y de ideas que se manifiestan en la vida corriente de las más diversas maneras. Acá queda bien claro que todo lo que vemos ahí fuera está en nuestro inconsciente. Hola Marcela, hola Gloria, hola Carmen. Vamos a ver cuáles son esas maneras. Dentro de todas esas maneras están las inesperadas variaciones del estado de ánimo, preferencias y antipatías sin justificación aparente, reacciones desproporcionadas ante determinadas situaciones, contenidos extravagantes o inexplicables de los sueños e imaginaciones, etc. Así que el inconsciente, ¿no?, es bastante amplio. Estos y otros fenómenos semejantes dan claro testimonio de la existencia de una actividad subterránea de la psique por la que se combinan fuerzas de gran potencia y se elaboran planes de conducta que raramente coinciden con los que por su parte edifica la mente consciente. Hasta el mismo curso de la propia existencia, visto en conjunto, parece obedecer a una gran idea o consigna que escapa a la percepción de la conciencia ordinaria y que desborda ampliamente el contenido de las ideas particulares con que abordamos la vida diaria, ¿no? Parece, esto, bueno, ya lo hemos dicho montones de veces. ¿Quién vino? ¿De Rosario? Natalia, Estela, bienvenidos. Parece, ¿no?, una cosa que ya lo hablamos muchas veces, o la se lee muchas veces, pero fíjense en que nosotros, a un nivel consciente, nosotros vemos la realidad de una manera o queremos unas cosas, pero parece ser que todo lo que va sucediendo en nuestra experiencia está regida por esta parte de la psique. Llamada el inconsciente. Justamente le han puesto inconsciente, ¿no?, porque está por debajo y no se ve. Acá vamos a tener una definición de lo que es este inconsciente. En un sentido general se entiende por inconsciente el conjunto de contenidos psíquicos de los que la persona no es actualmente consciente. Como se comprende fácilmente, estos contenidos son en extremo numerosos y variados. Hay que contar principalmente entre ellos todos los impulsos instintivos enraizados en las capas más profundas del nivel biológico, los rasgos psicológicos procedentes de la herencia racial, social y familiar, las experiencias de toda clase que se han ido registrando a lo largo de toda la existencia personal, así como las innumerables inhibiciones a que nos hemos referido en el capítulo anterior, bueno, que ya hemos hablado antes, ¿no?
Así que bueno, este inconsciente famoso, ¿no? Y que nos tiene a todos tan intrigados porque todos queremos limpiarlo o queremos integrarlo o queremos ver qué hay ahí, ¿no? En el famoso inconsciente, y que sabemos que hasta que esta psique no se unifique, ¿no? Y veamos todos los contenidos de nuestro inconsciente, lo soltemos o liberemos o como limpiemos, ¿no? Como le querramos llamar, parece ser que no hay ninguna sanación posible, ¿no? Que siempre vamos a seguir funcionando como medio rengos, porque este inconsciente domina la mayor parte del tiempo. Pero este inconsciente tiene funciones en nuestra experiencia, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son esas funciones. Del inconsciente procede toda la energía de nuestro psiquismo. Esta energía se concreta después en impulsos o estímulos diferenciados de acuerdo con los niveles a través de los cuales se manifiesta. La fuente de nuestra energía vital, en efecto, está oculta en lo más profundo de los planos inconscientes. Por esta razón, cuando existe un bloqueo demasiado rígido de los contenidos del inconsciente, se obstruye al mismo tiempo la vía de entrada de energía psíquica al consciente y la persona se encuentra entonces enormemente disminuida en su vigor físico, afectivo y mental. ¿Ven? Toda esta energía está acumulada ahí en el inconsciente. Cuando hay bloqueos, ¿no? Como explicábamos ayer, este asunto de la respiración, ¿no? Esta parte que se corta, que está bloqueada, que justamente tiene que ver con la energía vital, que es la que está en el coxis por detrás, ¿no? Que justamente donde está la mayor parte de los bloqueos está ahí, dice Antonio Blay. Si no se ejercita, no se libera, vamos a tener bastantes disminuciones de energía, nos vamos a sentir así, sin vigor, ¿no? Porque claro, estos tres focos tienen que trabajar al unísono. Es natural pues que toda distorsión o deficiencia en la circulación de esta energía entre el inconsciente y el consciente se traduzca en mayor o menor grado en multitud de perturbaciones del organismo y del carácter. Fíjense que nuestras emociones surgen de ahí. Y estas cosas que nos suceden, ¿no? que nos vienen, que nos asoman, ¿no? De repente, que a veces no sabemos ni qué está pasando, que me siento así, siempre vienen de ahí, de ese inconsciente. Yo estoy preguntando, saludé a todos, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, cualquier cosa. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, así que vamos a ver qué pasa con esto del inconsciente, porque todos tenemos estas perturbaciones y vamos a ver cuáles son, porque seguramente todos las tenemos, podemos tener algunas más, otras menos, o todas, o bueno, ahora veremos. Una de ellas es la tensión interior. Vieron que pasa muchas veces que nos sentimos tensos, ¿no? Eso se siente en el cuerpo, esas contracturas, nos sentimos todos tensos, sentimos ese malestar, esa insatisfacción que nos hace sentir angustia, porque claro, imagínense, si me siento como revuelto por dentro y tenso, ¿no? Me voy a sentir angustiado. También puede ser que me sienta irritado, con dificultad en adaptarme a las situaciones y muy susceptible. Puede ser que sienta una disminución del vigor físico y una tendencia a determinados trastornos funcionales del organismo, especialmente del sistema nervioso, digestivo y circulatorio, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hasta puede ser que hasta que nos desmayemos, nos baje la presión, ¿no? Ante una emoción muy, muy fuerte, o que bueno, no sé, tengamos algún dolor de estómago o bueno, demás síntomas
que nos vienen a todos. Porque esto se debe, fíjense, en la disminución de esta energía vital, debido a los bloqueos, ¿no? Una mayor compulsión y rigidez en la conducta, ¿no? Nos ponemos como más impulsivos, como más reactivos y como rígidos al mismo tiempo, como que no damos el brazo a torcer, como que nos ponemos tercos. Disminución en la calidad del rendimiento, en el plano social, en la fluidez de ideas, en la amplitud de miras, en la flexibilidad de la acción, etc. No podemos rendir como podríamos debido a esto. Una disminución de regularidad en el rendimiento, la mayor sensación de fatiga debido a la tensión y la irritabilidad impedirán mantener un ritmo regular en todo cuanto implique cierto grado de esfuerzo continuado, ¿no? O sea, también nos ha pasado que queremos hacer alguna actividad y nos fatigamos, nos agotamos enseguida, ya la queremos abandonar, ¿no? Una mayor necesidad de inmediatas compensaciones. Estas pueden adoptar múltiples formas, pero todas ellas tienen en común el ser de un carácter marcadamente egocéntrico e infantil. Mencionemos entre las más corrientes la necesidad de demostrar de modo patente la propia superioridad y de que sea reconocida por los demás una y otra vez su importancia. El refugiarse en determinados ambientes o relaciones personales que aseguren un fácil halago a la propia vanidad. O la tendencia a entregarse por mero placer al uso abusivo de la comida, de la bebida o del sexo, etc. ¿No? Este sentido, ¿no?, de compensación que tenemos todos, ¿no? Fíjense en que es debido justamente a lo que viene del inconsciente. Y lo hacemos automáticamente y ni nos detenemos a observar a ver por qué es, ¿no? Es justamente, como dice acá Blay, es una de las más corrientes. Y también esto de como que se agranda el ego, ¿no? Que quiero ser superior a los demás, ser más importante, reconocido, halagado, que me aplaudan, ¿no? O me voy a algún ambiente o con alguna relación, ¿no? Que me llene, que me satisfaga, mira que soy hermosa, que no sé todo lo que valgo, bueno, toda la cosa. Para, obviamente, que todo esto que hacemos a un nivel inconsciente, que sucede a nivel inconsciente, es para calmar esta angustia, ¿no? Porque ya esto como lo sabemos, que es todo para calmar la angustia, ¿no? Una tendencia a valorar de un modo desproporcionado las situaciones desagradables con las consiguientes reacciones, internas y externas, exageradas o injustas, convirtiendo muchas veces en problemas cosas que de otro modo se solucionarían sin dificultad alguna, ¿no? O sea, una tendencia al dramatismo. Nos volvemos dramaturgos, ¿no? Y un problema que se podría solucionar fácilmente, nosotros le damos la vuelta, lo vemos de una manera agrandada, y bueno, nos transformamos, como yo digo, en dramaturgos, ¿no? A ver. Bien. Una notable falta de seguridad acerca de las propias capacidades, que lo mismo conducirá en ciertos momentos a encogerse y retroceder ante situaciones que podrían manejarse ampliamente, como en otras ocasiones inducirá a sobrevalorar los propios recursos, impulsando a contraer obligaciones y responsabilidades por encima de la capacidad normal de rendimiento, las que después no se podrán cumplir de forma sostenida y adecuada. Esto también la mayoría de nosotros creo que lo hacemos de una manera u otra, ¿no?
que es lo que hablábamos ayer de huir, la huida, este asunto de huir de las situaciones, ¿no? O si no, adquirir obligaciones y responsabilidades que, digamos, sobreexigirme, hacer cosas que yo puedo hacer hasta acá, pero quiero hacer más, ¿no? También para ser adecuado, importante, sentirme, puede ser valorado, ¿no? Bien. Del inconsciente proceden las líneas fundamentales de acción conducentes a la satisfacción de los impulsos o necesidades primarias. Todo lo instintivo está ahí. Esto lo vemos claramente en la conducta inteligente de los animales, que guiados por ese impulso instintivo, actúan adecuadamente en la selección de alimento, en la construcción de nidos o madrigueras, en su conducta sexual, en sus reacciones defensivas ante situaciones de peligro. También el hombre tiene en su interior todas las normas que la inteligencia del instinto pone a su disposición para la mejor conservación de la salud en todos sus aspectos. Esto lo sabemos todos, ¿no? Que es así. Pero la mente del hombre civilizado, alejada de esa mente instintiva por la habitual inatención que guarda respecto a ella, no puede beneficiarse de su sabiduría natural y sucumbe a trastornos y enfermedades causados, muchos de ellos, por hábitos nocivos y antinaturales que de vivir con la mente más abierta y receptiva hubiera perfectamente podido evitar. ¿No es cierto? Porque todo este asunto, ¿no? Si lo observamos, ¿no? Desde un punto de vista de las emociones, fíjense en cómo las emociones influyen en todo este aspecto, justamente porque no son miradas, ¿no? Justamente porque no hacemos este trabajo de atención y sucumbimos, ¿no? a lo instintivo, o sea, nos dejamos llevar por lo instintivo. No estamos receptivos, podríamos decir. Del inconsciente proceden todos los impulsos que empujan al hombre hacia el pleno desarrollo de la personalidad, en todos sus niveles. Esto es la tendencia a la autorrealización. Así que en el inconsciente, así como también está todo esto instintivo, también está todos estos impulsos, esto que nos mueve, que nos empuja a esto de autorrealizarnos. Es una necesidad primordial del hombre, la de llegar al pleno desarrollo de todas sus facultades, tanto físicas como psicológicas y espirituales. Esta necesidad se expresa de muchas maneras, pero sobre todo la podemos ver en su constante deseo de expansión y de mejoramiento. Este impulso está en todos nosotros. Claro, en algunos está trastocado, ¿no? Con el yo-idea, con estas ideas de poder, ¿no? De superioridad y todo esto, pero cuando es puro el deseo o el impulso, todos tenemos esta tendencia, este deseo de expansión y de mejorar. A pesar de que no tenemos que mejorar nada, pero nosotros tenemos ese impulso. Solo mediante el desarrollo consciente de todas sus verdaderas capacidades puede encontrar el hombre el sentido de la propia culminación y de la plenitud. Fíjense, en desarrollo consciente de sus verdaderas capacidades. Capacidad de ver, capacidad de amar y capacidad de actuar. Los bloqueos
inadecuados y permanentes de las fuerzas interiores son los responsables de que esta culminación quede lastimosamente frustrada con tanta frecuencia. Otra vez nos vuelve a recordar el asunto de los bloqueos. En él reside asimismo la fuerte tendencia a completar todas las experiencias que se han iniciado en un momento u otro de la vida y que por alguna razón han quedado frustradas, interrumpidas y bloqueadas, ¿no? Esto es lo que hablábamos ayer, de este anhelo que tenemos de liberarnos, ¿no? Sentirnos libres, como lo que realmente somos. Pero sabemos que hay algo en nosotros que está inacabado, ¿no? Que no se ha terminado, no ha concluido. Y eso es lo que nos retiene. Por eso Antonio Blay le llama las situaciones pendientes, ¿no? A todo eso. Todo cuando está reprimido queda sujeto a dos fuerzas contrarias. Por un lado, la del esfuerzo mental consciente, convertido al cabo de un tiempo en automático e inconsciente, por el que se vigila y se impide la salida de tal manifestación impulsiva, y por otro lado la tendencia natural del propio impulso, que es la de expresarse, de dar salida al impulso reprimido. O sea que, fíjense, por un lado queremos reprimir y por otro lado queremos liberar, ¿no? Queremos darle salida a eso, pero hay otra parte que es la consciente que quiere retener. Por eso hay una batalla en nosotros mismos entre el consciente y el inconsciente. Esa es la lucha. Un ejemplo muy sencillo lo tenemos en el caso de la persona que guarda sentimientos hostiles respecto a otra por no haber dado salida en una forma u otra a los mismos cuando se originaron, pero que a la vez se esfuerza en ser sinceramente amable y objetiva. Veremos a esta persona cómo, a pesar suyo, tiende a criticar o menospreciar a aquella con excesiva frecuencia o con marcada ironía, especialmente en los momentos en que esté hablando sin plena reflexión y cuidado. Esto es lo que decía Freud, ¿no? De este asunto de los... me traicionó el inconsciente. Esto ocurre en todos. Si estamos atentos y observamos, vamos a darnos cuenta a dónde está nuestro talón de Aquiles. Porque claro, es lo que comúnmente hacemos todos. Tengo resentimiento contra alguien, pero yo a nivel consciente me cuento que no, que yo lo perdoné y que está todo bien. Entonces trato de ser amable, ¿no? Entonces me mezcla todo, yo ideal, ya tengo una menjunje. Claro, entonces yo trato, pongo de mí, digo, ay, pero yo trato, quiero perdonar, quiero ser amable con este. Entonces, como desde el inconsciente surgen todos estos contenidos y no los puedo manejar, o no los pude liberar, no los puedo ver, yo los quiero manejar, sería, ¿no? Entonces soy sarcástico con esa persona, la desprecio, le hago, ¿no? Hago cosas, soy irónico, qué sé yo, bueno, cada uno se le disparará la chaveta para algún lado. Pero es que funcionamos así, realmente, ¿no? Lo tenemos que ver esto, porque es que realmente es como funcionamos. En el inconsciente se han ido acumulando todas las ideas adquiridas, tanto correctas como erróneas. Estas ideas se utilizan constantemente después como puntos de referencia para pensar, valorar y decidir, en gran parte de modo automático, nuestras reacciones frente a cada situación concreta de la vida. Acá otra vez vuelve a hacer hincapié en que todo nosotros surge de ahí. Por eso decimos que actuamos en automático, ¿no? Esto podemos apreciarlo con mucha frecuencia al escuchar conversaciones ocasionales sobre los más diversos temas.
¿no? Los más diversos temas. En las familias, ¿vieron? Nos reunimos y siempre salen estos temas. Política, economía, arte, religión, etc. Y ahí sale todo para afuera, porque ahí empezamos a ver cómo el inconsciente se pone de manifiesto. Si seguimos el diálogo con una mente objetiva y crítica, veremos con cuánta frecuencia la endeblez de los argumentos contrasta paradójicamente con la vehemencia y la asertividad que muestran los interlocutores en sus conclusiones, ¿no? Ahí está, aparecen todos los actos fallidos, sabidos y por haber. Bueno, cuando no, se arma la rosca y se va cada uno para su casa. Porque claro, todos quieren tener razón, porque el inconsciente es cuando se pone, ¿no? Entonces sale todo y cada uno da su punto de vista, y cuando vemos que el otro me quiere pisotear mi yo ideal, se arma la rosca. Si fue para Pascua, bueno, nos venía bárbaro con la rosca de Pascua. Bien, desde el inconsciente actúan también todas las actitudes y hábitos físicos, afectivos y mentales, que se han ido adquiriendo a través de las experiencias acumuladas. O sea, todo esto que Blay le llama los modelos, ¿no? Este modo de ser está incrustado en el inconsciente. Estos hábitos se refieren no solo al modo de hacer ciertas cosas materiales, vestirse, andar por la calle, el modo de sentarse, etc., sino que incluyen también nuestras disposiciones interiores habituales, como el modo de escuchar, el modo de pensar en nuestros problemas, el modo interior de amar, el modo de enfadarse, de defenderse de los temores, etcétera, etcétera. Son muchísimas las personas que no perciben estos gestos o actitudes interiores que acompañan a la mayor parte de nuestros estados y acciones habituales. Esta tendencia a gesticular que tenemos, yo por lo menos la tengo muy marcada. Menos mal que la mía tiende para el lado chistoso, porque si no, es como que fíjense en que adoptamos ciertas posturas corporales cuando otro nos habla, para escuchar al otro, ¿no? Si estamos atentos o no, lo que nosotros consideramos que es amar o no es amar, la manera como nos ponemos cuando nos enfadamos por lo general es siempre la misma, cómo nos defendemos de nuestros miedos, qué cosas hacemos. Es como, somos muy como automáticos y repetitivos, ¿no? En esto. Estaría bueno percibir las cosas que hacemos. Por eso hay que observar al personaje. Quien en su interior tenga condicionamientos positivos, útiles, eficientes, dispondrá de un poderoso aliado con su inconsciente. Pero quien esté condicionado negativamente, este tendrá que esforzarse 10 veces más que el primero para obtener algún resultado positivo en sus actividades, puesto que tendrá que superar en todo momento la fuerza de oposición de sus condicionamientos negativos. Por eso a algunos parece como que les resulta el camino más difícil y a otros parece más fácil, porque depende de lo que haya ahí guardado, ¿no? La psicología, vieron que aparte de hablar de este consciente e inconsciente, también se habla de un superconsciente, más que nada en la transpersonal, ¿no? La psicología común no sé si lo habla, pero la psicología transpersonal, la que va más allá de la persona, sí. Hola Carmen, hola Carlos. Y él dice que en un sentido amplio, el inconsciente no está constituido tan solo por las zonas profundas parcialmente actualizadas de los niveles instintivo, afectivo y mental, como vienen a afirmar algunas escuelas psicoanalíticas. Por eso, acá lo dice. Casi la totalidad de los niveles superiores de la personalidad forman parte integrante asimismo de la realidad individual de nuestro ser, que permanece en estado latente e inconsciente. O sea que todo esto, ¿sí?,
Bueno, a ver, como para hacer un ejemplo, lo que el curso de milagros le llama el ser, o nuestro vínculo, ¿no? El Espíritu Santo, bueno, nuestra memoria del amor de Dios, digamos, está enterrada en el inconsciente también. Recuerden que la separación sucede cuando el Hijo de Dios decide escuchar al ego, o sea, esta mente consciente debería ser, que ahora se llama consciente, y oculta la memoria de Dios en el inconsciente. O sea, por eso ahí se dice que hay una división, la mente se divide. Bueno, así está, ahí queda la mente dividida. Y esto está en el inconsciente. Por eso se habla de que esos potenciales, dice Blay, están por detrás. Yo me acuerdo que tenía esta persona que conocí una vez, que ella, bueno, ella era muy así, una vida muy espiritual llevaba, pero era de una onda de este señor Tomás Severio, creo que se escribe con Z, Severio, no me acuerdo bien, pero búsquenlo en internet, Tomás Severio. No me acuerdo bien cómo es el nombre de la escuela que él pregonaba, pero bueno, escribió muchos libros y él hablaba mucho de este tema. Y yo me acuerdo que esta señora me decía que el inconsciente estaba atrás. Claro, imagínense, yo en aquella época que ni había leído nada de todo esto, yo me imaginaba que el inconsciente, qué sé yo, era alguien que me perseguía, porque me decía, porque lo tenés atrás. Vamos a cerrar los ojos y imaginar el amarillo. Yo no veía un mísero color, nada, mi vida era toda negra, era como una película blanco y negro por ahí. Claro, y ella imaginaba colores y todo, y que me decía, y hablaba de la respiración, o sea, es como que todo esto nosotros nos ha llegado de muchas maneras, este mensaje, ¿no? De lo que somos realmente. Pero es que si nosotros no estamos abiertos, no nos entra un alfiler, no entendemos nada. O sea, uno, si se acuerda, va hacia su pasado un poco, van a ver que es así. ¿Pero qué dice? Decimos, ¿pero de qué habla este? No entiendo nada. Claro, no es que no entendemos nada, es que aún tenemos tanto miedo, ¿no? Porque el miedo es como la barrera, ¿no? Que interrumpe, que corta todo, y no podemos expresar nuestro potencial. Entonces, claro, no hay una claridad para poder captar esto y decir, ah, sí, claro, es así. No. Lo podemos escuchar y decir, ah, mira qué bonito que suena. Muy, muy lindo, ¿eh? Pero todo esto, ¿sí? Todo esto está latiendo en nosotros, en el inconsciente. O sea, la unidad, cuando el curso de milagros nos habla, o nos habla la Advaita, bueno, cualquier camino no dual, nos está hablando de que el ser es uno, que solo hay uno, que la conciencia con mayúscula es una, que la realidad es una, nos habla todo de uno. Claro, para nosotros imaginarnos algo que es uno es muy complicado porque vivimos la multiplicidad. Entonces, claro, hay una idea por allá, abstracta, es algo abstracto y tenemos como una idea, que justamente la mentalizamos, la idea, y imaginamos cómo es. Por eso el curso de milagros, fíjense en que usa este lenguaje metafórico, ¿no? Una y otra vez, y la gente entiende el lenguaje metafórico como si fuera literal, y lo que está dicho literal como metafórico, todo al revés. Porque no podemos todavía captar esa diferencia entre lo que está dicho literalmente y lo que está dicho metafóricamente, pero se nos tiene que hablar así. Como Jesús se supone que le habló hace 2000 años atrás a las personas en parábolas, porque no podían comprender. No podían comprender lo que él les estaba diciendo, ¿sí? Esto mismo sucede ahora, aunque hayan pasado 2000 años, en que llega este mensaje de un curso de milagros, por ejemplo, y tampoco lo podemos llegar a
a comprender qué es lo que se nos está diciendo, ¿no? ¿Por qué no lo podemos comprender? No es porque seamos burros y no nos dé la cabeza, como mucha gente yo escucho que me han dicho. Ay, es que no me da. No. Porque todo lo relacionamos con esto de comprender, ¿no? Con este foco que sería de la sabiduría, que está totalmente también, lo debemos tener totalmente todavía sin ejercitar lo suficiente, por eso decimos no entiendo, ¿no? Esto que nos está diciendo la no dualidad, o sea, en este caso, bueno, hablo del curso de milagros porque es lo más común a ustedes, es eso. Jesús dice, los grandes rayos, dice en una parte, ¿no? El sol, sus grandes rayos. Claro, nosotros eso lo podemos imaginar, un sol, porque lo vemos. Quizás no vemos los rayos del sol cuando miramos al sol, porque no se ven los rayos, se ve el sol. Pero los rayos llegan, irradian, ¿no? Tenemos esa idea de que el sol tiene rayos. Bueno, todos esos rayos del sol seríamos cada uno de nosotros. Las manifestaciones, acá, ¿sí? Ese hilo, esa energía, es como que estuviéramos conectados a ese sol, ¿no? Como para hacer una analogía, ¿eh? Por esa energía, ese hilo, ese rayo, conectados al sol central. Por eso somos el potencial. Pero ¿qué pasa? Todo eso está sin ejercitarse, por lo tanto está como en vida latente, como en la semilla, vieron que todavía no germinó. Por eso todas las palabras, los términos son como metáforas que usamos para poder explicarnos esto que para nosotros es totalmente, parece difícil, porque claro, porque no tiene que ver con, no lo podemos ver acá físicamente y nosotros solo creemos en lo que vemos. Lo que no vemos no podemos creer. Para nosotros no existe. Bueno, si yo lo que no veo no existe y yo he negado el amor, para mí ahora no lo veo. No lo veo. Por eso no lo experimento. Por eso, fíjense en que todas las mismas, los mismos conceptos nos van llevando a lo mismo. Pero este nivel superior está en nosotros. ¿Sí? Antonio Blay dice que está arriba, pero imagínense que no es que hay un arriba, no. Nosotros como para que podamos comprender porque nos ubicamos espacialmente y temporalmente, pero vieron que, bueno, yo les voy a hablar del Om San Rampa, que yo también antes leía el Om San, bueno, yo que no habré leído, no sé, la verdad que no sé, lo de todo. Yo me acuerdo que él hablaba del hilo de plata. Claro, también debe haber otros también que hablaron, ¿eh? Yo lo leí por ahí, me acuerdo una vez. Y es que es como un hilo de plata que dicen que cuando el hilo de plata se corta, ¿no? O sea, como cuando el cuerpo físico muere, aparentemente, porque bueno, nosotros le llamamos muerte a que el cuerpo deje de tener aparente vida, se corta ese hilo, ¿no? Decía. Bueno, fíjense en que esto de los hilos, o la otra vez que vimos con esto de los nadis, era, ¿no? Los nadis. Esto nosotros no lo podemos ver con los ojos físicos, pero todo eso está. O sea, es así, ¿no? Como lo que habla Antonio Blay, que explicaba la otra vez de los chakras, las energías, los centros. Todo eso está, pero nosotros no lo podemos ver. Y tampoco interesa demasiado que lo comprendamos muy a fondo. Lo que sí interesa es que reconozcamos nuestra realidad y que sepamos que está negada, la verdadera realidad. Y que nos estamos viviendo en una realidad imaginaria. Por eso el curso de milagros dice es irreal. Sí, es irreal porque no es tu realidad. No te estás viviendo como sos, te estás viviendo con una idea de lo que sos. Bueno, el tema es que entonces todo esto de lo superior, ahora acá él explica esto de los autores, ¿no? Está en estado latente. O sea, está como la semilla, como les decía hace un rato, como la semilla. Algunos autores han propuesto para la designación de estas zonas inconscientes de los niveles superiores el término superconsciente.
para diferenciarlas de las correspondientes a los niveles inferiores, ¿no? Son términos que se utilizan a modo de poder diferenciar. ¿Qué pasa con esto del consciente y el inconsciente? Frente a este campo vastísimo del inconsciente, siempre presente y siempre activo, cabe racionalmente preguntarse qué papel juega en realidad el sector consciente de nuestro psiquismo. A primera vista, en efecto, parece que a la mente consciente le queda un muy limitado campo de acción en el conjunto de la vida psíquica, ¿no? Esto es el famoso iceberg, que sabemos que el consciente solo es una pequeña partecita, ¿no? La mayor parte del iceberg es inconsciente. ¿Quién vino? Ah, y hola Alejandra. Ah, vos también escuchaste lo del hilo de plata, sí. Yo tengo una idea mínima, así que me acuerdo que lo leí. Tampoco vamos a hablar, a disertar sobre el tema, porque vamos a decir cualquier cosa. Uno tiene que basarse bien en, ¿no? en cómo funciona la cosa. Pero es como que hay una cosa así. Bueno, entonces, esto, dice él, aunque en parte es así, no corresponde más que a un aspecto parcial de la verdad. Este punto de vista constituye el extremo opuesto del que sostienen muchas personas, quienes creen que todo cuanto hacen, deciden y piensan está plena y totalmente determinado por su libre voluntad y deliberación. Y por ser el otro extremo de un error, es asimismo un error. Esto es lo que nos dice el curso de milagros, justamente, ¿no? Que no tomas decisiones por tu cuenta, esto de que no decides nada, que las únicas alternativas que tienes es elegir entre el Espíritu Santo y el ego, bueno, de diferentes maneras está dicho en todos lados, ¿no? Es que nosotros creemos que yo, con la cabeza, pienso y decido, y que yo tengo una voluntad libre, pero es que mi voluntad, como dice el curso de milagros, está aprisionada. Porque como dijimos, a lo que nosotros le llamamos consciente es la conciencia aprisionada por el inconsciente. Pero nosotros a eso le llamamos consciente. Yo soy consciente de esto, de esto. Así es como nosotros nos experimentamos. El hombre es un ser en proceso de evolución. En el aspecto subjetivo está ascendiendo lentamente a través de muchos siglos de esfuerzos y de experiencias, desde la casi inconsciencia total, en tanto que ser individual, hasta la plena realización de los poderes y facultades implicados en su realidad espiritual. Esto les aclaro acá, hago un corte, una quebrada, para explicarles que Antonio Blay sostenía, ¿no? Y a través de sus libros, si ustedes o sus cursos, o los audios, o lo que quieran escuchar de él, que él creía en la reencarnación, ¿no? Digo esto porque vieron los cursos de milagros, vieron que dice que la reencarnación no existe porque la carne, que no sé cuánto, que no sé qué, pero que sí te sirve creer en la reencarnación y bueno, te sirve, te hace bien, creer en la reencarnación. O sea, como que vieron que ahí es un tema vasto ese de que si la reencarnación, que si la otra vida, que no sé qué, porque después empezamos a meter muchos términos. Pero él lo explica, la reencarnación, y lo explica no como que, por ejemplo, yo, que ahora creo que soy Silvina, por ejemplo, yo, esto que una cosa que haya dentro mío, ¿no? Salga y vaya, no sé, a una estratosfera por ahí, ¿no? Y entonces quede en un estado ahí y después, entonces, cuando sea el momento, entonces encarno en otro cuerpo, ¿no? O sea, vieron las ideas estas, porque también en la India, no sé dónde, qué sé yo, hay esta idea, y que en mi otra vida fui no sé quién y no sé cuánto, y parece ser como que hay gente que le da mucha importancia a esto. Él la enfoca desde otro punto. Yo en realidad no lo sé bien explicarlo, si lo encuentro se lo preparo para que lo estudiemos, pero no como lo entiende la mayoría de las personas, porque claro, el ego se apodera de todo esto, entonces yo
en mi otra vida fui Antonieta, María Antonieta, y morí decapitada, por eso ahora en esta vida tengo, no sé, dolor de cabeza, qué sé yo. Y empezamos a hacer unas redes así. No es en ese estilo que lo está diciendo. Es otra cosa más profunda. Pero igual no nos enredemos en eso porque no va al caso, no importa. No importa saber quién fui ni quién seré, sino más vale saber quién soy ahora, porque la verdad que es lo único que me aporta. En su estado actual, participa al mismo tiempo del aspecto automático de las leyes universales y de la facultad de autodeterminación. Y el grado en que esta facultad puede manifestarse en la determinación de sus estados internos y sus motivaciones, señala precisamente el grado de madurez y desarrollo alcanzado por su personalidad. Vieron que él habla mucho de este tema de la personalidad y nosotros ya hemos visto todo esto de la personalidad en los otros videos anteriores, porque él habla de la personalidad y también habla de los niveles de personalidad superior e inferior. Esto después lo vamos a ir profundizando porque yo, si les tengo que decir, todavía yo no lo capto bien. Yo tengo una mínima idea de que él se refiere a personalidad, a todo este conjunto, ¿no? De como vendría a ser, como dice él acá, ¿no? Esto que parece aparentemente que he aprendido, ¿no? Que soy consciente, ¿no? ¿no? Y esto mismo que me mueve, ¿no? Le da como la personalidad. Pero acuérdense en que nosotros vimos, cualquier cosa repasen, porque a mí, así como les estoy diciendo esto ahora, a mí también se me olvida. Pero fíjense en que aparenta, ¿no? Dentro de esta gran multiplicidad, que hubiera personas como que tienen un grado de madurez, parece más avanzado que otras, o que se dan cuenta y otros que no se dan cuenta. Algunos no lo pueden explicar. Por eso esto de la reencarnación es como que sirve como de una base, porque uno dice, bueno, porque mi otra vida, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Tomás Severio, como les decía recién, que estudiaba esta amiga mía, ella decía que sí, que lo traemos, que ya lo traemos, todo lo que hemos aprendido lo traemos y continúa el aprendizaje después, ¿no? Como que no perdemos nada. Por ejemplo, la metafísica de Connie Méndez dice tu derecho de conciencia porque ya lo traemos, ¿no? Pero digamos que tendríamos que tener como pruebas científicas, y la verdad que yo no tengo pruebas científicas de que sea así, pero sí observamos que hay personas que parecen más como, no sé, como que más adelantadas pareciera, ¿no? Espiritualmente que otras, pareciera, porque tampoco, si en el fondo somos todos iguales, ¿no? Es como que es medio complejo. Por eso mejor no meterse en esos terrenos escabrosos y continuar con la línea. Pero es como que él lo que nos quiere dar a entender, como que también lo podemos ver, que dentro de esta experiencia, esta, la que estamos teniendo ahora, hemos tenido experiencias determinadas que nos han como despertado, podemos decir, como que esta intuición que tenemos todos en realidad ha despertado y yo he dicho, no puede ser que yo sea esto, o que la vida sea esto que me viene contando. Y a otros pareciera que no. Las funciones de la mente consciente. Nuestro ser es un conjunto de fuerzas y energías inteligentes. Y donde hay inteligencia hay conciencia. Por consiguiente, incluso nuestra estructura biológica, células, tejidos, órganos y sistemas, implican la existencia de algún modo de inteligencia y conciencia. Fíjense en que esto, por ejemplo, del cuerpo humano, ¿no? Es maravilloso porque nosotros no nos detenemos en la cosa, pero fíjense en cómo funcionan todos los sistemas, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo a partir de 2 semillas, ¿no?
un espermatozoide y un óvulo se juntan, se unen y nace otra nueva célula. Y cómo desde esa célula, cómo se va dividiendo y cómo aparece lo que nosotros llamamos otro ser humano. Bueno, todo eso es ¿no? la inteligencia que está operando ahí. Lo que pasa es que nosotros quizás no, hasta ahora no le llamábamos así o no le prestábamos atención a eso. Lo que denominamos con el nombre de mente consciente es un sector diferenciado de este mundo de energías inteligentes, que se organiza en cada persona alrededor de su yo espiritual. Es un foco particular de mente y conciencia en el seno de un mar de energías inteligentes y se origina en un núcleo dinámico situado a mitad de camino entre los niveles de la mente personal y de la mente superior. Su estado de desarrollo actual está aún bastante lejos de lo que parece que puede llegar a ser. Esta definición es un poquito difícil, ¿no? Si nos ponemos a tratar de entenderla intelectualmente, ¿no? Pero esto se parece medio a lo que yo les dije recién, hace un ratito, que lo que nosotros llamamos consciente es la conciencia aprisionada por el inconsciente, que me parece que es más fácil de comprender que todas estas palabras que Antonio Blay, a pesar de que es muy claro, acá, ¿no? Habla de sectores, ¿no? De las energías inteligentes, que se organizan en cada persona alrededor de su yo espiritual. Tenemos que ver bien, recordarnos lo que era el yo espiritual, ¿no? Pero acá lo importante, ¿no? Me parece que es a partir de la otra oración cuando dice, es un foco particular de mente y conciencia en el seno de un mar de energías inteligentes y se origina en un núcleo dinámico situado a mitad de camino entre los niveles de la mente personal y de la mente superior. Fíjense en que los mismos Advaitas hablan de esta conciencia una o el ser, o bueno, el absoluto, no sé, el ser conciencia, que se manifiesta, ¿no? A través, ¿no? de como un prisma, ¿no? Cuerpo, mente y emoción, desde donde a partir de ahora yo percibo el mundo. Es como que ese yo que se manifiesta aquí, que después el curso de milagros le llama ego, porque el ego es como que sería esa parte consciente, ¿no? En realidad, ¿sí? Sigue estando unido, unido a lo superior. En realidad no es que hay una desconexión real. Por eso, cuando nosotros leemos, la separación jamás sucedió. Es que nosotros, lo que nosotros somos, nunca nos podemos desconectar de la fuente. Seguimos conectados. Lo que pasa es que la experiencia humana, esta, provoca como un manto, pone como un manto de olvido, un velo, ¿sí? En donde ahora nosotros parece que nos olvidamos de nuestro origen, ¿no? Y me vivo como identificado con esto. Por eso, vieron cuando esta señora Paloma, que explica a los 3 años que se produce la desconexión, lo explica, ella lo dice, que se produce una desconexión para que nosotros podamos comprender que desde que nacemos, que aparenta que nacemos, hasta los 3 años todavía nosotros vivimos en esto superior. Nosotros vivimos en nuestra verdadera realidad. Pero después, debido a que el cerebro, dice ella, el cerebro está preparado, porque el cerebro vendría a ser como... Nosotros creemos que el cerebro piensa, pero es que en realidad el cerebro es como la función que cumple el ordenador, la computadora. ¿No? Está aquí en el cráneo, parece, ¿no? Todos sabemos que está alojado ahí.
pero la información le viene desde detrás, ¿sí? La información esa no es que el cerebro la fabrica, como si fuera una máquina. Fíjense que los científicos estudian el cerebro, porque piensan que es una cosa como aparte, no sé, como que está ahí y que bueno, que rige todo, el sistema nervioso, que esto, que lo otro, que la memoria, que tiene las zonas del cerebro, que el cuerpo calloso, que no sé cuánto, tiene muchos nombres, pero el ordenador, si la información no le llega, ¿no? El ordenador no funciona, ¿sí? Como que no hay un programa. Bueno, nosotros ahora estamos, en lugar de estar conectados con la información, vamos a decir, universal, esto digo una palabra así como para decir algo, de la fuente, estamos conectada, el cerebro está funcionando de acuerdo a la información esa que me dieron cuando aparentemente me desconecté, o sea, con mis ideas, con los modelos, con las formas de ser, con mis creencias. Entonces, pareciera, ¿no? Como que todo ahora es tan real y yo pienso que soy yo que pienso y que dirijo mi vida desde esta mente consciente, de esto que yo le llamo cerebro. Eso les digo más o menos lo que yo puedo saber hasta ahora. Si algún día sé un poco más, se los digo. Por ahora solo sé eso. Por lo menos yo lo comprendo así, porque si no es como que nos quedamos, ¿no? En que, bueno, que no sabemos de dónde viene todo, porque decimos, pero entonces todo esto, esta realidad, yo creo mi realidad, porque después viene el asunto este, ¿no? Yo creo mi realidad, pero ¿qué yo es el que crea la realidad? ¿No? ¿Desde dónde se crea la realidad? Desde este yo programado, cerebro que piensa, se crea desde el inconsciente, ¿no? Sí, la mayor parte es inconsciente. Entonces, ¿de dónde? ¿Qué es lo que más empuja en mi experiencia? El inconsciente. Lo que pasa es que el consciente sería como de lo que me voy dando cuenta, que yo digo, ah, claro, ¿no? Parece que fuera como la mente más racional. Y nosotros, todo lo que nos trae estas emociones cambiantes, todo este sufrimiento, todos estos automatismos que tenemos, todo esto, así como también todo lo otro que ya dijimos, este superconsciente, el ser, el amor que soy, el impulso de conocer mi realidad, todo también está ahí en el inconsciente. Por eso el Espíritu Santo y el ego famoso del curso de milagros están en el inconsciente también, ¿no? Están ahí. Por eso dice que no se conocen entre ellos. El ego percibe una amenaza. ¿Ven? El curso usa estas palabras porque, claro, yo a nivel consciente percibo una amenaza. Porque sé que si me uno, dejo de ser yo, mis ideas separadas, ¿no? Mi programación, esto que yo idolatro tanto. Claro, por eso le tengo miedo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa esa fuerza, esa energía, ese potencial que soy. Por eso el curso dice, el Espíritu Santo es ¿cómo es? El puente, tienes que cruzar el puente. ¿Ven? Nos habla todo el tiempo de que hay una mente que está disociada, dividida, y a la cual nosotros no podemos acceder debido a un miedo a mirar adentro. Nos dice, el curso utiliza esos términos, ¿no? El miedo a mirar adentro. Por eso el curso de milagros dice que tenemos que perdonar a nuestro hermano. Y la gente se cree que tengo que perdonar a la persona en carne y hueso que tengo ahí adelante. Y no se trata de eso. Porque mi hermano soy yo, ¿no? Son los aspectos míos que he rechazado, lo que no acepto en mí, por eso están en el inconsciente. Entonces ahora la vida me muestra una y otra vez, siempre me está mostrando, la proyección viene del inconsciente y yo estoy atento a lo que se está proyectando, o sea, las imágenes,
ahí fuera, y no estoy nunca atento al proyector. En vez de ir adentro, o sea, al proyector, para que se limpie, o sea, sacar todas mis creencias y que ese inconsciente se libere, o sea, salga, yo me la paso peleándome con mi inconsciente en realidad, porque me opongo. Por eso dice, el amor no se opone a nada. Claro, porque es que el amor no se opone a nada. El Espíritu Santo acepta, me dicen, el Espíritu Santo acepta. Ven que todos los términos nos hacen ver, ¿ves? Tu mente está escindida, tu mente está disociada. Y ese es el tema, por eso nos vivimos así, como en lucha y como buscadores, que estamos buscando la varita mágica o la fórmula de cómo ahora sentirme bien, porque en realidad el ser humano lo que quiere es estar bien. Yo esto lo he escuchado de millones de personas, así que debe ser que es igual para todos. Yo lo que quiero es estar bien, y no sé cómo. A ver, ¿cómo se hace para estar bien? Ese es el leitmotiv. Yo quiero estar bien. Entonces, el que aparentemente despierta dice, bueno, voy a emprender un camino hacia mi interior, porque me doy cuenta que todo está en mí, ¿sí? Que tengo que dejar de mirar hacia afuera. Y otros van al psiquiatra y le dicen, dame una pastillita para sentirme bien. No quiero sentir esto, no, quiero estar bien, ¿no? Eso es lo que queremos todos, estar bien. Y también otros queremos, por ejemplo, que nuestra realidad externa cambie, que ciertas figuras del sueño desaparezcan de un plumazo, y bueno, ahora qué tranquilo que voy a estar, ¿no? Así es nuestra experiencia. Por eso digo, nosotros todo esto lo hacemos desde el consciente, esta mente consciente, que es la que cree saber cómo son las cosas. Por eso es la que se opone a Dios. Y en su inconsciente tiene enterrado que lo mató a Dios. Por eso le tiene miedo al castigo. Pero a pesar de ello, y también a pesar de la relativa superioridad masiva de las fuerzas del inconsciente, contiene unos elementos que cualitativamente sitúan al hombre en un lugar único, muy por encima de los demás seres vivientes de nuestro mundo conocido. Fíjense en que esto no somos conscientes o nos damos cuenta solo el ser humano, el perro, el gato, los otros seres vivientes no se dan cuenta de esto. Su importancia radica no precisamente en la cantidad o masividad de los factores motivacionales, sino en la capacidad de la autoconciencia y en el poder de selección dentro de la gama de estímulos presentes en el campo de la conciencia. De aquellos que en la formación intelectual, volitiva y moral de la persona tienen mayor importancia en un momento dado. Nosotros tenemos esta capacidad selectiva, porque la percepción es selectiva. Entonces nosotros tenemos esta capacidad de darnos cuenta, de poder situarnos en un punto donde, bueno, le llamamos el observador, el testigo, el que se da cuenta, la conciencia, bueno, no importa, el tomador de decisiones, ese sí que puede darse cuenta mediante esta capacidad que nosotros tenemos a nivel consciente. Esta doble capacidad de autoconciencia y de selección de motivaciones es la que le da una categoría única al hombre, la que le coloca en situación de privilegio, aunque tenga que desenvolverse en gran parte dentro de las potentes fuerzas que surgen del inconsciente y sujeto a las limitaciones que le imponen la calidad de sus mecanismos personales de expresión. Podríamos comparar el valor de la mente consciente al hombre que en una barquilla dirige, consciente y deliberadamente, aunque dentro de muchas limitaciones, el curso de su marcha a través de las corrientes del mar. Dependerá de la formación de su mente, amplitud de conciencia, capacidad de integración mental, voluntad, etc.,
el que esta barca pueda convertirse en un buque de gran tonelaje, gracias al cual adquiere una autonomía mucho mayor dentro del campo de fuerzas en el que se ha de desenvolver y que está más allá de su conciencia y voluntad actual. ¿No? Miren el ejemplo que da, ¿no? De este barquito. Se parece al de... ¿Quién era? ¿Platón era? No, que no era Platón. Bueno, no me acuerdo quién fue. Pero es conocido el ejemplo, es el carruaje, los caballos, ¿no? Y el que maneja el carruaje, ¿no? Esto me suena como una cosa parecida ahí. Hoy está medio difícil los términos del lay, ¿eh? Pero bueno, no importa, no se preocupen si no comprenden, porque a nivel intelectual todos los términos, porque ya esto a medida que él va avanzando va dando otras explicaciones y se entiende. El preconsciente. También habla del preconsciente. Recordemos que nuestro psiquismo se divide en dos grandes sectores, el consciente y el inconsciente. Pero además de estos sectores, existe una zona intermedia constituida por los contenidos del inconsciente que están pasando del sector consciente y por elementos de este sector en su paso al inconsciente. Ahí eso, como esa barrera, ¿no? O sea, eso que me sirve para pasar de un lado para el otro, ¿no? Desde el punto de vista de su perceptibilidad, los contenidos de este sector intermedio se caracterizan por su fácil evocación consciente. A esta conciencia el psicoanálisis la denomina el sistema preconsciente. Y ahora van a ver lo que dice después del preconsciente. El sistema preconsciente tiene unos modos propios de funcionamiento, unas leyes que rigen automáticamente su actividad y que difieren de las correspondientes al sector inconsciente. Estas leyes, conocidas como el proceso secundario, son las siguientes. La tendencia a ordenar en una sucesión cronológica todas las representaciones, la necesidad de elaborar una correlación lógica entre todos los contenidos, la tendencia de rellenar las lagunas existentes entre ideas aisladas, la introducción del factor causal, es decir, la relación de coexistencia y sucesión entre los fenómenos, la relación de causa-efecto. Todo esto es lo que hace el preconsciente. Estas funciones corresponden, como se ve, al acto de pensar, solo que aquí este proceso tiene lugar de un modo automático y sin que intervenga la facultad crítica y discriminativa de la mente consciente. Así es como se construyen automáticamente las frases que vamos pronunciando en un discurso o en un diálogo interior. Y también cuida esta función de buscar automáticamente una justificación racional, siempre falsa, de los hechos que de un modo compulsivo hemos cometido. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la racionalización? Este es un hecho importante, como todos los contenidos del inconsciente han de pasar necesariamente por el sistema preconsciente, antes de manifestarse a la mente consciente. Los impulsos y demás contenidos aparecen a la superficie revestidos de las ideas y razones elaboradas por el preconsciente, ¿no? Para mí, ¿no? Por lo que vengo leyendo hasta ahora, sería como el filtro. El preconsciente sería el filtro, ¿no? El que hace, ¿no? Por eso antes decía, ¿no? Que ordena las cosas, en una linealidad de tiempo, racionaliza, me muestra las cosas causa-efecto. Todo esto, esta función la cumple ese famoso preconsciente que está hablando Blay acá. Por eso es que nosotros vemos todos a través de unos filtros,
¿no? La información nos llega, viene del inconsciente y me llega a nivel consciente según como yo la interpreté, la elaboré. Ciertas tendencias aparecen entonces como obedeciendo a unas razones que no les corresponden en absoluto, o que pueden presentarse con unas justificaciones que tampoco encajan realmente con la situación exterior. Y si la mente consciente no está en estas ocasiones bien organizada y activamente despierta, no puede con su facultad discriminativa evitar el deslizarse en lapsus y errores en la conducta, aceptar apreciaciones tendenciosas y adoptar decisiones inadecuadas al verdadero interés racional del individuo, ¿no? Es como que yo lo veo por lo que él está explicando acá. Ay, yo acá estoy tipo modo asándome porque acá hace calor y estoy con mi perra Upa. Pero aquí no va a haber cambio. No sé lo que estaban hablando hoy. Ahí, Gloria. En cuanto a ver, lo que vos decís que la felicidad es lo que soy, pero aquí no va a haber cambio. ¿A qué te referís con el aquí? ¿Aquí en el mundo, en general? No sé, porque da como, es una frase que está muy bien lo que decís, pero no entiendo yo a lo que te referís bien. Porque se puede interpretar desde varios puntos de vista. En realidad, en el mundo, ¿no? En el mundo externo, y esto también está dicho por Blay y está dicho por el curso de milagros, el mundo, ¿no? Por eso nos dicen no busques fuera de ti mismo, o nos dicen la paz empieza contigo. Bueno, nos dicen muchas frases que son muy ciertas, pero para nosotros en un punto resulta confuso. Porque ¿qué pasa? Esto de la explicación de Blay de hoy es bastante complejita. La verdad que yo hay parte que no entendí nada, le soy sincera. Yo lo fui poniendo como él lo iba explicando, pero la verdad, ahora que lo estoy leyendo junto con ustedes, digo, la miércoles, qué términos difíciles para nosotros. Pero es que en realidad, ¿no? Esto de que yo soy, como dice Gloria ahí, yo sé que soy, ¿sí? Yo lo sé. Íntimamente yo lo sé. La verdad está en cada uno de nosotros, porque nosotros lo sabemos realmente. El tema es, como hablamos siempre, es cómo nosotros nos experimentamos aquí. O sea, cómo veo. Por eso, fíjense en qué curso de milagros me habla. Estoy decidido a ver, quiero ver de otra manera. Pero ¿quién es ese que ve? ¿Quién es el que ve? Yo creo que el que ve soy yo, Silvina, esta. Ahí está la confusión, ¿no? Ahí Sonia dice si la autosugestión va al preconsciente. Yo supongo que por lo que explicó Blay, el preconsciente es como el que filtra. Por eso es como el que da paso o el que ordena la cosa, ¿no? O sea, todo está acá en el inconsciente y tiene que pasar, ¿no? Al consciente. Para que yo diga, por eso cuando decimos el darse cuenta es es como algo interno que digo, ya lo vi, ¿no? Claro. No, desde acá que digo, sí, yo sé cómo son las cosas, porque ahí estoy siendo racional, estoy racionalizando, estoy justificando y encajando y acomodando todo. Por eso el curso de milagros dice el pecado como ajuste. ¿Vieron que dice el pecado como ajuste? Yo ajusto mi realidad a lo que yo puedo a nivel consciente entender. Entonces digo, esto es así, 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 así. ¿Bien? La persona, por ejemplo, que no ha hecho ningún trabajo interno y solamente funciona a un nivel que bueno, que ella está muy identificada con su personaje, su persona, y cree que es un cuerpo y así, que la vida es esto, y bueno, patatín patatán, se cree que ella es la que piensa todo
y que las cosas le salen así porque sabe, y bueno, y así, así, así. ¿Bien? Entonces va viviendo la vida así, así, y la vive así, como la hemos vivido todos. Pero ¿qué pasa? De repente parece ser como que sucede en nuestra experiencia, esto que llamamos vida, una situación X, ¿sí? Que para cada uno parece diferente, que nos desborda y a la cual, por más que yo quiera mentalmente, con acá, encontrarle una explicación lógica, no se la encuentro. Ahí es donde empiezan a romperse las barreras, que yo supongo, que no sé, me imagino que será que se abre algo así, se abre y como que empiezo a discernir y a cuestionarme y ya hay algo en mí que me dice, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si yo he sido buena, vamos a hacer un ejemplo, y no sé qué sé yo, ¿no? Hice siempre las cosas bien, no sé, iba a la iglesia, no sé qué sé yo, bueno, me portaba bien con todas las personas, fui amable, no sé qué. Y de repente me pasa una situación X, ¿no? En la que pierdo un ser querido, ¿bien? O puede ser que, no sé, yo misma tengo un accidente, por ejemplo, y no sé, no puedo caminar. O pierdo la vista, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Porque cuando estamos muy identificados con el cuerpo, pueden suceder estas cosas. O estamos muy apegados a las personas, también pueden suceder estas cosas. Que parece que la vida te quita cosas. ¿Sí? Todos lo experimentamos así. Entonces ahí me empiezo a cuestionar. Primero viene la pregunta, ¿ay, por qué a mí? ¿No? Y ahí viene la respuesta, como les dije, este hombre que yo conocí hace mucho, que decía, ¿y por qué no? Cuando vos te preguntes, ¿por qué a mí? También pregúntate, ¿por qué no? A ver, ¿por qué a vos sí y por qué a vos no? ¿Quién lo decide? ¿Ven? Bueno, cuando empiezan a surgir todas esas situaciones que nosotros le llamamos dolorosas, o este sufrimiento que también le llamamos, y queremos encontrar una razón para eso, y ya vemos que a nivel consciente ya no la podemos encontrar, es donde empieza el camino, que le llaman el camino del buscador, del guerrero espiritual, bueno, llámenle como quieran, no importa. Empieza darme cuenta que yo he estado mirando hacia el lado equivocado. Entonces, ahí sucede este movimiento. Si no, mi vida va a seguir, porque va a funcionar igual para todos. A todos les está funcionando desde el inconsciente. Lo que pasa que la persona que no se da cuenta aún, cree que ella lo hace todo. Por eso viven con mucho nivel de estrés, de miedo, le tienen terriblemente miedo a la muerte, pero terriblemente. Yo creo que a la muerte le tenemos todos miedo, pero el que no tiene no le llegó no quiero decir la palabra atisbo porque se puede dar la confusión, pero darse cuenta, vive terrorizado, porque cree que hay una fuerza externa que determina lo que a él le va a pasar. Y no se da cuenta que todo es él, que no hay otro afuera, que no hay nada afuera. Pero para que esto yo lo pueda vivir desde el fondo, tengo que necesariamente, ahora que me di cuenta, hacer una práctica interna para que mi anhelo por la verdad sea el que me guíe y todo eso salga, tiene que salir para que se una. Por eso el curso de milagros te dice la unidad. No nos habla de unidad de los cuerpos, no nos está diciendo tenés que ser un bueno de aquellos y un santo y expandir amor por la tierra, ir con la túnica. No nos habla de nada de eso. No nos habla de eso, para nada. Nos está diciendo
que nuestras relaciones ahora le demos otro propósito, o sea, que las usemos para sanar. En vez de abusar de ellas, como hemos hecho hasta ahora de nuestras relaciones, ahora las voy a usar correctamente para sanar. Puede ser que yo practique el perdón con X persona durante mucho tiempo y resulta que la relación en la forma no mejora, pero eso no significa que no está sucediendo ninguna sanación. Está sucediendo, sí, está sucediendo. Seguro, eso pónganle la firma y el sello, que está sucediendo. Pero es que como nosotros queremos hacer un trabajo espiritual desde acá, no nos sale. No nos va a salir nunca. Fíjense en que hoy leímos todo esto que explicó Blay. Yo la verdad que sí, soy sincera, la mayor parte no entendí nada, o sea, sinceramente, porque muchos términos difíciles, yo digo, ¿qué corno estará diciendo? Pero bueno, claro, el hombre era psicólogo. Yo de psicología sé muy poquito. Hola, Carlos. Y claro, nos encontramos con esto y nos parece difícil de entender. Y fíjense en que justamente nosotros queremos entender. Fíjense, hay que observar cómo uno quiere hacer un camino espiritual con el intelecto. Y el intelecto para lo único que me sirve es para, en cierto punto, recolectar información, porque necesito la información primero, ¿sí? Pero después, ¿qué hago con ella? La guardo en un cajón. O ahora la recito de memoria, re bonita. ¡Ay, qué linda! No me sirve para nada. No me aporta. Hola, Alex. Sí. ¿Y qué es lo sutil que notaste, ese ley? No sé. ¿Qué dice Zulema? Algo se refleja en la persona. Ah, claro, sí. Lo que dice Gloria, a ver, ¿cómo lo podríamos ver eso? Es que el trabajo interior, yo no lo hago para mejorar a la persona, ¿bien? Ni tampoco para mejorar a otras personas, ¿bien? Pero a la vez, parece una utopía, pero a la vez se refleja en la persona. ¿Por qué? Porque como yo interiormente, o sea, mi consciente y mi inconsciente están unidos, o sea, ya se limpió todo, como dice Blay, entonces ya no funciono en automático. Estoy, como dice Antonio Blay, centrado. Entonces mi mente está clara y yo puedo, como dice Antonio Blay, dar respuestas ante las situaciones de la vida, como vimos ayer, que nos hablaba de si combatir o adaptarse. ¿Ven? Si yo no tengo un trabajo interior hecho, entonces yo estoy funcionando desde acá todo el tiempo y entonces estoy, ay, ¿y qué hago? Ay, ¿qué hago? Ay, a ver, esto, y quiero pensar. Y quiero, otra vez vuelvo a insistir, cuando el grado de mi pensamiento, o sea, de pensar y pensar y pensar y pensar, la vida me pone situaciones en las que por mucho que yo piense no puedo resolver nada, que me siento totalmente perdido, ¿no? Ahí, eso es un gran avance, porque ahí, si eso lo aprovecho, ahí comienza el camino. Puede ser que no lo pueda aceptar y como hay mucho contenido reprimido en mi inconsciente, enferme y derive en una enfermedad mental. Hay personas, ¿cuántas hay? Que me dan por un shock X que le sucede en la vida, se detonan, ¡pum! Y terminan en el psiquiátrico o se suicidan. ¿Entienden? Todo depende, por eso digo, todo depende de lo que haya en nuestro inconsciente, porque justamente eso que está ahí latiendo, que está reprimido, pero está en estado latente, tiene que ir aflorando y a medida que lo vamos viendo, por eso el curso dice, de la mano del espíritu, lo vamos viendo sin miedo, es como comprendemos y llega la comprensión en mí. Y cuando la comprensión arriba en mí, entonces veo de otra manera. Y ya no me preocupo tanto si entiendo acá, si tengo 6.000 toneladas de libros sabidas, porque
llega un punto que me doy cuenta que todo eso no sirve para nada. Por eso, hoy fíjense en que la cosa era difícil, porque la verdad que eran unos términos re difíciles, y sin embargo, algo nos hizo un clic, porque algo salió, ¿no? A ver. Sí, cuando lo veas, Alex, vas a ver que no vas a entender nada, porque está muy difícil, pero no importa. A ver qué dice Manu. Zero New Age. Y me ha gustado. Ah, mira, no sé cuál es el libro Zero New Age. Ah, La trampa de la felicidad. Ah, mira, no, nunca lo escuché. Me suena eso, pero no. De Ruth Harris. Ah. Bueno, pero capaz que Manu, en ese libro vos encontrás algunas pistas que te sirven en este momento para aclarar, porque por eso les digo, primero el entendimiento llega a nivel, parece intelectual, ¿sí? Pero después no nos podemos quedar con eso, tenemos que empezar a profundizar, ahí es donde viene la parte brava, ¿no? Claro, bueno, pero lo que decís vos, Carmen, es lo mismo que dice Antonio Blay, de los estímulos. Viste que al principio, no sé si vos estabas en los del principio, que vimos de Antonio Blay, él dice que del exterior me vienen los estímulos, ¿sí? Y depende de cómo esté, o sea, los modelos que haya en mí, lo que hay en mi inconsciente, o sea, todo esto, lo de mi interior, podemos decir, es como yo voy a responder. Si yo estoy en automático y no he desarrollado esta potencialidad, voy a actuar como dice él, estímulo-respuesta, 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 como un autómata. Cuando hemos desarrollado estas capacidades, ya respondemos desde el fondo. Esa es la diferencia. Se ha abierto todo. Es como que, como dice él, y que esta Paloma también lo dice, estos tres centros que están por detrás, ¿sí? Entonces, por eso es la vida que me empuja. Yo estoy desde el fondo, ¿sí? Respondiendo con todo mi potencial. Esa energía, esos tres centros de energía. Ahora, si yo estoy acá, ¿sí? En esto que le llamo, no sé, el ego, la mente consciente, bueno, las ideas de mí, no sé. Mi vida va a ser así, o sea, pensada. Entonces, cuando algo no me cierra, no, esto, el A no coincide con, no conecta, no conecta. No, entonces no. Estoy cerrado en mis ideas. Estar cerrado en mis ideas es vivir en el yo idea. Mañana me vas a confirmar, Alex, que no entendiste nada, porque la verdad nosotros no entendimos nada. El de mañana espero que sea más fácil, porque la verdad que el de hoy no entendí nada. Ajá, bien, por ejemplo, Celey dice que ella le caló, o sea, ¿ven? Es algo que te resuena, de prestar atención a Dios, o sea, por eso él dice vivir en la presencia de Dios. Bueno, cuando yo vivo en la presencia de Dios, eso me está ayudando a salir un poco de esta zona, ¿sí? Que es la que estorba todo, para poder vivirme desde lo que soy. Por eso esto es importante darse cuenta que las prácticas, a veces hay prácticas que a unos nos funcionan mejor a unos y a otros no, y a otros sí y a otros no. Y tenemos que utilizar la práctica que nos sea más adecuada para nosotros y en el momento, ¿no? Hola, Lisandro, porque puede ser que en determinados momentos la práctica vaya cambiando. Yo tuve momentos que, por ejemplo, con la práctica de la niña interior, la verdad que me iba bastante mal y ahora me está yendo un poco mejor. Me va mejor porque capaz que, bueno, algo se habrá movido que ahora, aunque no la vea la niña, pero es como que ya algo, es como que
siento que sí. Y así es en todos, ¿eh? Claro, sí, lo que dice Alex está bien, estoy totalmente de acuerdo. Ya con observarte lo reactivo que uno está, que alguien te dice, no sé, negro, y vos decís, no, blanco. Y es como digo yo. Y, y nos vemos que funcionamos así y bueno, ya nos damos cuenta. O sea, es que esto tiene que ser algo que van a ver que solo se van a dar cuenta de que están funcionando desde este fondo. No es algo que me tengo que hacer una idea de cómo será funcionar desde el fondo, o cómo es estar realizado, o cómo es el experimentar el ser. No, porque la experiencia en sí puede ser variada para cada uno. Puede ser variada. No es una cosa que va a ser igual para todos. No. El camino, por eso el curso de milagros, lo vuelvo a decir, lo dije ayer, dice, el currículum de cada uno es individualizado. Podemos ponernos de acuerdo en varias cosas que son, bueno, para todos iguales, que funciona así, pero después la experiencia va a llevar, ¿no? Ah, la respiración te iba desesperando, sí, porque eso te conecta mucho y le huimos bastante. Por eso, pero esto es así, miren, cuando todavía no podemos salir solamente de la parte esta intelectual, y bueno, el camino va a ser leer muchos libros, que me entre todo así, que me entre, yo busco que me entre, y bueno, y es así. Cuando ya estemos un poco más abiertos, ¿no? Al sentir, vamos a empezar a conectar con ese sentir. Cuando la energía esta vital, ¿no? Se rompa esa barrera que tenemos acá, ese corte, ya los miedos hayan desaparecido del inconsciente, quizás me anime a trabajar ese aspecto. O sea, eso es que no se sabe, ¿no? Claro, sí. Igual viste que Sonia las palabras, por eso digo, no importa las palabras. Las palabras son palabras. Si el mismo curso de milagros dice que las palabras son símbolos de símbolos y están doblemente alejadas de la realidad, te está dando a entender que las palabras solo son palabras, no sirven para nada, ¿no? Bien, bueno, ves, a Marcela acá comenta que a ella le está funcionando la atención sostenida. Por eso digo, depende de esta conciencia en el estado en que se encuentra, a ver cómo puede llevar a cabo todo esto. Por eso uno da todas las herramientas y después cada uno utilizará la que se le adecue más y como pueda. Y vieron que nadie se tiene que sentir mal porque no hay un reglamento, que hay que hacerlo así, así, así. Y si no vas a ser castigado. No, todo eso no. Quédense tranquilos que no existe. Bueno, para cerrar. Dificultades en la autoindagación o autoinvestigación, en este conocernos a nosotros mismos o autodescubrirnos, también podemos llamar. La primera dificultad, dice Antonio Blay, es nuestra tendencia a dormirnos. Me duermo, sí, me duermo. Es preciso renovar sin cesar este acto de apertura, de investigación, de mirar del todo, de buscar. Es preciso renovar este gesto de no quedar absorbidos por lo de fuera, de no dejarnos arrastrar por la dirección habitual de nuestra actitud, sino buscar hacia adentro, aunque sin romper ni interrumpir el circuito dinámico hacia afuera de la vida en sí, ¿no? Esto no es que ahora me encierro como una ostra y cierro así y me quedo para adentro y me olvido del mundo, ¿no? Ya sabemos que es un trabajo que es hacia adentro y de expresión hacia el exterior, porque si no, no estamos receptivos. Yo tengo que expresar y estar receptivo. Ajá. Mañana lo terminás. El libro, Sonia. Bueno, bien, después nos contás si encontraste algo que nos pueda servir. Nunca está de más. Bien.
Se trata de que a medida que vamos viviendo, a medida que nuestra realidad se va expresando en las actividades usuales, ser consciente de ella, pero a la vez ir ensanchando más y más nuestra mente para que cada vez sea más capaz de percibir este circuito en su origen, hasta llegar a su centro. Es un gesto de ampliación de nuestro campo mental. Esto, sobre todo al principio, cansa, porque uno hace fuerza por dentro de la mente. Conviene saber que cuando uno está trabajando durante algún tiempo, esta actitud de mirar, de descubrir, empieza a funcionar sola y no exige el menor esfuerzo. Así que pónganse contentos porque después va a salir solo, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya nos entrenamos en esto. Por eso, fíjense, el curso de milagros es un curso de entrenamiento mental. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. Y es perfectamente compatible con que se esté estudiando una lección o hablando con una persona. Puedo estar hablando con una persona y estar centrado, estar trabajando. Son dos procesos que por tener lugar en planos distintos pueden seguir simultáneamente cada uno su propio camino. Mientras se piensa, se habla y se acentúa de acuerdo con lo que la circunstancia requiere, sentimos que al mismo tiempo se prosigue en nuestro interior esta investigación siempre en un sentido de mayor profundidad, ¿no? Fíjense, lo podemos estar haciendo continuamente. Esto lo hablamos la otra vez cuando decíamos que la oración tiene que ser algo, nuestra vida tiene que ser una oración, ¿no? Al empezar tenemos que hacer fuerza, porque no sabemos trabajar de otra manera. Y mientras dura este esfuerzo de entrar hacia adentro, en dirección al yo, se es incapaz de hacer ninguna otra cosa. Parece como que necesitamos más estar dedicados a eso y no hacerlo mientras hacemos otras cosas. Nos resulta difícil. Al principio, dice él. Pero hay que renovar este esfuerzo una y otra vez. Así se va a ir afinando la puntería y poco a poco se va a producir este estado de investigación permanente que va a continuar día y noche. Nos daremos cuenta entonces de que ya no somos nosotros quienes trabajamos, sino que es un proceso de maduración que se produce en nuestro interior. Va a haber también crisis, así que quedémonos tranquilos porque las crisis vienen a lo pavote. Bueno, yo puedo dar fe, ¿eh? A medida que profundizamos más en nosotros, nos vamos a encontrar que muchas cosas que antes nos ilusionaban, ahora de repente nos damos cuenta de que eran cosas infantiles. Y esto nos va a obligar a hacer un cambio. Cuando esto lo descubrimos de un modo claro, apenas presenta problema, ¿no? Si estamos bien centrados. Pero se va a presentar el problema si aún no estamos centrados. Entonces, dice, cuando estamos a un punto de llegar a un nuevo estado, pero todavía no hemos llegado a él, porque entonces, dice, nos damos cuenta de que tal circunstancia o situación, de nuestro círculo social, de amigos, bueno, lo que sea, empezamos como a perder interés en ciertas cosas ya, ¿no? Y esto nos provoca miedo, ¿no? Y debemos darnos cuenta de que cada vez que sintamos estos miedos y estas dudas es que estamos progresando. No hemos de ver estas crisis como algo negativo, sino como puntos de referencia positivos de nuestro avance. Si no progresáramos, no aparecerían miedos nuevos ni inquietudes. Entonces, cada vez que nos encontramos mal, es que vamos bien. Así que pónganse en contento porque si están mal es porque están yendo bien. Porque al fin y al cabo, para seguir encontrándonos como ahora, no valía la pena movernos del sitio. Esto también está en el curso este de ser, de psicología, de la autorrealización, que se lo preguntan a él. Que si uno está mal es porque va bien. O sea, los que hacen trabajos
interiores, ya sea el curso de milagros, bueno, cualquier trabajo. Y están, que dicen, ¡ay, qué pum para arriba que ando! ¡Ando! Así es porque no van bien. Al principio uno la tiene que pasar muy mal, esto lo decimos siempre. Y estas crisis que nos agarran, que algunos, bueno, los de la Iglesia Católica, ¿no?, le llaman las crisis de fe, son totalmente normales. Va a haber momentos en que vamos, ya les dije, o tiramos todos los libros que nos compramos a la basura, o no sé, y no queremos saber nada. Yo he tenido etapas que no me aguantaba ni yo escuchando los mismos audios que grababa para hacer para el canal y decía, ay, otra vez escuchando esta chorrada, ya me tiene cansada. Todo muy lindo, pero resulta que yo me levanto y otra vez siempre estoy con el mismo problema. Y entonces me ponía a escuchar otra cosa, sí, me ponía a escuchar, qué sé yo, música de cualquier cosa, sí, bailar la cumbia, no sé, cualquier cosa que me distrajera de eso, porque ya llegaba un momento, ¿no?, que sentía que no podía más. Y esto pasa. Y si no, también puede pasar que estás lo más bien, que estás en paz, que decís, ay, qué bien que vengo, qué nivel que he alcanzado. Creo que ya 1 o 2 días más y la iluminación llega a mí. Y resulta que al tercer día te levantás y no sé, resulta que, no sé, cualquier cosa que te haya pasado, pero tonta, que no sé, tu perro hizo pichín en la puerta de tu dormitorio y vos te levantaste descalzo y te patinaste, y eso desata la Tercera Guerra Mundial. ¿Me entienden? O cualquier cosa, algo que te dijo alguien que capaz que te lo dijo como cualquier cosa, pero para vos fue terrible. Esas crisis que nos vienen, hay que darles la bienvenida porque nos están mostrando dónde están nuestros problemitas. Y ahí, en esos momentos de crisis, cuando me viene toda la emoción, ahí es donde tengo que aprovechar y sentir todo y trabajar con la niña interior. En ese momento. Ahí, no dejarlo pasar. Tratemos en lo posible, ¿no? Bueno, qué sé yo, si vamos arriba del colectivo todos apretados, capaz que no podemos, pero bueno, lo haremos cuando llegamos a casa. Pero tratar de no dejar pasar estas crisis porque son muy buenas, ¿eh? Sí, sí, es que al principio, no sé cuánto tiempo llevas en estas prácticas, Manu, pero al principio te van a venir a lo loco y después empiezan a amainar, pero después llega un momento que vas a tener un periodo largo de paz y amor y después va a volver otra vez la tormenta. Es que esto es así, no va de que todo va a ser amor y paz y siempre, no, siempre algo pasa, sí. Lo que pasa es que la cosa pasa y a veces a mí me pasa y a veces no me pasa, me queda acá, me queda acá. Pero después pasa, o sea, la cosa pasa. Claro, claro, lo que dice Gloria, por ejemplo, eso es otro síntoma, porque pasa que, les digo porque a mí me pasó, porque yo decía, ay, esta pesada, con estas pavadas, por dentro decía, ¿no? Porque vieron cómo es uno, el personaje tiene que haber una imagen y no dice nada, ay, no digo, no digo. Entonces, por dentro decía, ay, esta pesada, ¿por qué no se callará de una vez por todas con sus cosas que me cuentan? ¿Ven? Y por dentro sentís una revolución, y tenés ganas de mandarla a freír churros, pero te contenés. Todo eso está indicando que se está moviendo todo. Antes no nos dábamos cuenta. Nos enganchábamos en la conversación de la amiga y estábamos horas hablando de chorradas y qué sé yo, porque nos parecía muy interesante eso. Y ahora no, queremos estar en silencio, queremos nuestros tiempos, queremos otras cosas porque van cambiando los intereses, ¿no? Claro.
Y como dice Laura, sí, dan ganas de tirar todo, sí, sí, y eso es un buen síntoma, no es un mal síntoma. Es importante ahí en esos momentos parar un poco, dejar todo lo de la espiritualidad a un lado, ponerme a hacer otra cosa que me distraiga. Me voy ahí por el mundo, qué sé yo, a una discoteca, no sé, a jugar al tenis, qué sé yo, a cualquier cosa. Y después vuelvo otra vez. Van a ver que van a volver. No van a poder, o sea, no van a poder no volver, van a volver. Sí, bueno, sí, yo la menopausia cuando la pasé, claro, estaba con la espiritualidad mezclada con la menopausia, sí, se la pasa mal, se la pasa mal, sí, sí. Eh, claro, 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 porque además lo que dice Lisandro, eh, es que también encima el mismo ego te dice que está mal que estés mal, para que vos no sientas. Entonces vas a decir, ay no, qué mal que estoy, no, tengo que estar bien. Y ya vas a buscar alguna manera que si en ese momento te vino alguna emoción para sentir, no, lo cortes y ya está. Cortás el proceso. Es que uno mismo corta el proceso, ¿eh? Por miedo, justamente por miedo, ¿no? Claro, sí, el personaje, sí, es que Laura, el personaje, sí. Claro, eso que sentís vos, Marcela, de estar agotada, es lo que nos pasa a todos. Cuando uno se siente muy agotado es porque estuvo mucho acá, pensando, 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 y al mismo tiempo está haciendo un sobreesfuerzo porque quiere hacer el trabajo interior y no puede salir de la cabeza. Entonces, claro, ahí está la lucha. Y eso te agota, te hace sentir terriblemente agotado. Claro, sí, sí. Lo que dice Manu también es que es así, el proceso es así, o como dice Lisandro, que es como un purgante. Es que a veces hasta puede pasar que cuando soltamos algo muy profundo, literalmente vayamos al baño como un purgante, ¿eh? Porque es que por algún lado sale. La caca, como decimos, la cacona sale por todos lados. Tiene que salir. Entonces, a veces el cuerpo lo manifiesta esto y nos sentimos así. Nos vamos a sentir de diversas maneras. Ah, y si no te tomas una cervecita bien fría. Bueno, lo que sea, pero bueno, para pasar el mal rato. Bueno, pero hay que aprovechar, aprovechen esos momentos. Yo les digo porque yo antes no los aprovechaba y ahora los aprovecho. Porque digo, no, no, esta vez no me voy a olvidar. Y me lo propongo y lo hago, porque si no es como que otra vez pasa que esa emoción por ahí pasó y después más adelante vuelve a surgir. Y puede ser que surja con más fuerza que antes. Bueno, amigos, mañana espero que sea más fácil. No, no, es del inconsciente, pero es más fácil, ¿eh? Yo me acuerdo porque yo los preparo y los guardo, después me olvido de lo que decía. Yo estaba leyendo y decía, ¿qué corno dice este hombre? Pero bueno, algo sacamos de bueno hoy. Chao, hasta mañana.